ha tenido a bien dentro de su agenda tener un espacio para nosotros. Hacemos eso. El hermano Nicolás también es Ministerio de OSI. Bueno, de hecho, todos los que están siendo invitados a esta capacitación y a las que vendrán con la ayuda del Señor es inicialmente para miembros de OSI. Gracias, escuché lo de su oferta de capacitación también, de orientación en el tema de reforma tributaria. Creo que es una gran bendición poder contar contigo para orientar a los ministerios en esa dirección. Ya nos estaremos comunicando por el interno para poder programar también algo similar a lo que vamos a iniciar con el hermano Nicolás el día de hoy. Así es de que muchas gracias, hermano Edwin, por su disposición y por poner al servicio de los ministerios los talentos y capacidades que Dios te ha dado en tu ministerio. Vamos entonces a tener una palabra de oración. A tener una palabra de oración para dar inicio al programa. ¿Estamos listos, hermano Nicolás, José David? Perfecto, ¿no? Gracias. Sí. Querido Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor. Aquí estamos tus hijos, aprovechando la bendición de la tecnología para ser instruidos por ti. Gracias por el ministerio del hermano Nicolás y su esposa, el ministerio de Natural System, Señor, la bendición que están siendo para muchos hermanos, para muchas iglesias y también, Señor, para muchas personas que no te conocen. Quiero pedir tu dirección, Señor, que el Espíritu Santo pueda dirigirnos en esta capacitación y que cada ministerio que está conectándose, Señor, para recibir esta capacitación, pues pueda ser altamente bendecido por ti. Te alabamos y te glorificamos hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hola, mi Michael. Hola, Yarin, Dios te bendiga. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. El tiempo es tuyo, hermano Nicolás. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano, por la invitación. Bueno, vamos a comenzar entonces esta serie. Vimos una temática que colocamos aquí en OSI. Voy a leerla para no decir lo que no es. Aquí colocamos la temática de agricultura sintrópica, preparación de abonos sólidos y líquidos, preparación de insecticidas ecológicos, preparación de fungicidas y bactericidas ecológicos, manejo del suelo, textura, estructura, pH, preparación de eras y hoyos para siembra. Bueno, este es una temática bastante amplia, ya que quizás no vamos a abarcar todo el material que tengo o toda la información de cada punto, de cada tópico que he colocado acá. Pero pues vamos a tratar de dar como unos aspectos introductorios. El proyecto es hacer de pronto, o depende del personal que desee participar, un curso un poquito más amplio de tiempo para ahondar más sobre los temas. Y inicialmente pues vamos a tocar el tema de la agricultura, podemos decir sintrópica. ¿Qué es ese nombre? Bueno, antes quisiera explicar lo siguiente. Resulta que en la medida que el hombre va estudiando la naturaleza, en la medida que se va internando en lo que es la naturaleza donde el hombre no ha metido la mano, va encontrando una serie de leyes que gobiernan la parte ecológica. Y en esa parte ecológica vemos como en un bosque donde el hombre no ha metido la mano, hay un orden natural, que aparentemente puede parecer un desorden a nivel humano. Nosotros estamos acostumbrados a un orden, y el orden de nosotros es la uniformidad. En la naturaleza está en la diversidad. El hombre comenzó a cultivar el monocultivo, o sea, hacer hectáreas y hectáreas de un solo cultivo, y eso se ve muy ordenado, distancias de siembra, las hileras, y todo muy organizado, muy tecnificado, muy bonito. Pero eso en la naturaleza no es un orden, es un desorden. Entonces, de ahí viene la palabra entropía. Entropía quiere decir desorden, y la sintropía es todo lo contrario, es un antónimo de entropía.
Es un orden, pero un orden más que todo natural. Y ese orden natural lo tiene la naturaleza como tal. Entonces, hemos utilizado este nombre, agricultura sintrópica, como una agricultura que se basa en las leyes y el orden que tiene la naturaleza, enfocándonos en lo que es un bosque donde el hombre no ha metido la mano. Y encontramos varias leyes ahí en ese bosque. Por ejemplo, encontramos que hay una diversidad de plantas en un espacio muy reducido. Hay diversidad de plantas. Eso conlleva a un equilibrio de muchas fases, un equilibrio del agua, un equilibrio de los minerales, un equilibrio a nivel de los insectos, donde las plantas no se enferman con facilidad, donde los animales no se enferman con facilidad y donde los animales se pueden enfermar, que son escasos, y a través de la propiedad de autocuración que tienen el cuerpo, inclusive el cuerpo humano, se curan ellos mismos. Mientras que cuando salimos de ese ambiente y entramos en el ambiente que el hombre ha fabricado, encuentra totalmente todo diferente. Los animales se enferman y no se curan. Entonces, todo eso es lo que el hombre ha investigado cada vez más, encontrando leyes como los mismos microorganismos se controlan entre sí y no hay una superpoblación de uno que va a generar una enfermedad o una patología en la planta, sino que entre ellos mismos se neutralizan, se controlan. Hay unos microorganismos que controlan otros microorganismos y no los dejan superpoblar. Igualmente hay insectos que controlan a otros insectos y no lo deja que haya una superpoblación. La misma naturaleza produce su propio abono. La misma naturaleza tiene su forma de producir su propio abono sin intervención del hombre. Entonces, el objetivo en la agricultura sintrópica es copiar, es tratar de hacer un símil de lo que hay en la naturaleza, pero a través de un bosque fabricado por uno mismo, por decirlo así, organizado por uno mismo, donde podamos interactuar con él y uno mismo lo puede hacer. Bueno, yo estoy presentando esto como una alternativa futura de su experiencia en agricultura. Podemos decir que es el ideal a donde debiéramos de llegar, a estar metidos bien en el tema, que podamos interactuar con la misma naturaleza y que podamos crear nosotros mismos en nuestro huerto unas condiciones similares a las que se puede haber en un bosque donde el hombre no ha metido la mano. Aquí meteremos la mano, pero para ayudar a conservar todas esas leyes y principios. El objetivo sería de pronto hasta lograr no hacer lo que les voy a enseñar. Porque aquí vamos a preparar a fungicidas biológicos, bactericidas, nematicidas y todo ese tipo de cosas para controlar plagas y enfermedades, hacer abonos, pero el objetivo sería que no tuviéramos que utilizar eso. Y vamos a utilizar técnicas para evitar utilizar esos insecticidas, fungicidas, bactericidas que son ecológicos. Lo ideal es que llegáramos a no tener que utilizarlo, sino que la misma naturaleza pueda manipular y controlar, supervisar todo el desarrollo de estos insectos sin que haya una superpoblación que vaya a causar un mal, igualmente a nivel de los microorganismos. Así que voy a compartir pantalla con ustedes para poder iniciar un poco más sobre este tema. Como ven ustedes en esta imagen, se trata de fabricar un bosque no artificial, natural, pero dirigido por el hombre. Aquí ustedes ven una hilera de árboles que fueron sembrados previamente, y aquí se hacen unas eras en medio de esta hilera de árboles. Estos árboles son árboles maledables o árboles también de la región, los cuales nos van a aportar materia prima para la fabricación de abono, que serían sus hojas. Estos árboles poco a poco se van podando al paso del crecimiento, y ese material es el que se deja en medio de las calles. Igualmente sirve como cobertura para poder tapar la tierra de donde están las hortalizas o las plantas que vamos a sembrar ahí. Entonces, esos árboles sirven también para recepcionar insectos
para aporte de materia orgánica a través de sus hojas y también manejo de sombra, de luz, de aire. Y dentro de estos espacios donde van a ir camas donde vamos a sembrar. Vuelvo y le repito, este es un tipo de agricultura como llegando a un ideal. No quiere decir que ustedes tengan que hacerlo ya, pero sí podemos ir apuntando hacia eso. La clase va apuntando hacia eso, pero también podemos hacer otros tipos de agricultura sin tener que ser esta para producir nuestros alimentos. Eso es algo que trato de infundir, de tratar de llegar allá, pero no quiere decir que si no llegamos allá, no es que no podamos sembrar. Podemos hacer muchas cosas sin llegar al nivel de ahí, pero sería como el ideal. Entonces, es producir comida en la selva. Es un conocimiento muy antiguo que existía en las Américas, mucho antes de la ocupación europea. Ya los indígenas estaban cultivando en medio del bosque, lo que se conoce como agricultura agroforestal. La agricultura agroforestal es una agricultura que se hace en el bosque, pero el bosque ya nativo, en la cual se podan los árboles para la entrada de luz y se hacen también camas en medio del bosque. Se trata de no tumbar árboles, sino que conservar ese medio, simplemente abrir el espacio para la siembra de los alimentos. La agricultura sintrópica trata de copiar esto, pero de una manera más planificada por el hombre. Entonces, se trata de tener un terreno como un continuo bosque cultivo. Entonces, la posibilidad de vivir de y con el bosque es una de las inspiraciones de la agroforestería. Tratar de vivir, pero con el bosque. El hombre naturalmente lo que ha hecho es tumbar el bosque y hacer monocultivo, destrucción total de la naturaleza. Vamos a ver algunas dinámicas de la naturaleza que tenemos que copiar ecológicas para poderlo implementar en nuestro huerto. Primero que todo, entender que la selva está viva, está llena de seres diferentes, y esos seres diferentes interactúan de forma muy constante entre ellos, cada uno cumpliendo su propia función. Aunque interactúan unos con otros, cada uno cumple su función. Por ejemplo, cuando se abre un claro en la selva, el ambiente totalmente cambia y comienza a darse unas nuevas interacciones entre los seres vivos que habitan en el mismo lugar. Algunas especies van desapareciendo, otras surgen de acuerdo a las nuevas características del ambiente donde se encuentran. En este tema de la agroforestería, o sea, agro es agricultura, forestería es árboles, es agricultura con árboles. Se trata de replicar y optimizar esos procesos naturales para producir alimento y mejorar el ambiente. Uno de los puntos principales son los extractos y las sucesiones, que es una de las cosas que podemos implementar nosotros en nuestra agricultura. Los extractos son diferentes espacios a nivel de la atmósfera donde crecen también los árboles. Y aquí vemos cómo hay árboles de diferentes tamaños, tamaño bajo, árboles de porte medio, porte alto y emergentes. Así se encuentran en la naturaleza diferentes tipos de árboles con diferentes alturas. Y también vemos el tema de la sucesión, o sea, hay plantas que surgen junto con otra, desaparece primero una y sigue la otra, desaparece la otra y sigue. Entonces hay una serie de sucesiones y eso se encuentra en la naturaleza de manera natural. Todo esto lo vamos a copiar para implementarlo en nuestras eras o melgas o camas, como le digamos, ¿no? En otros países le dicen cambal. En la selva, las plantas ocupan diferentes espacios y se distribuyen en diferentes alturas llamadas extractos. Entonces, los extractos son diferentes alturas que tienen los árboles. De este modo, la luz solar es filtrada en cada extracto, influenciando al tipo de planta que crece en cada piso. Entonces, ahí es como una especie de filtración de luz hasta llegar a la última planta en la cual puede ser influenciada esta planta. Y de ese modo, pues cada extracto va filtrando un tipo de rayo solar.
Entonces, cuando uno trabaja la agroforestería, seguimos esa misma organización que tienen las plantas o que se encuentran en la naturaleza. Y esta lógica también puede ser aplicada a los más diversos campos de agricultura y horticultura. Aquí vemos un ejemplo como este árbol que está acá da una sombra a un tipo de planta que no necesita tanto sol y está al lado de él. Entonces, permite que aunque hayan rayos solares filtrados, no le llegue directamente como otras plantas que sí requieren el sol de manera permanente, como el maíz, como el tomate, como la berenjena, y de pronto un poco más de sombra a la lechuga y a la remolacha, dependiendo de dónde sale el sol y la ubicación del árbol que usted colocó. Esa es una manera de ver los diferentes extractos, cómo funcionan. Otro factor importante en la organización de la selva es el tiempo. El tiempo de duración de una planta. Cada planta posee un ritmo de vida con ritmos de crecimiento diferentes que son influenciados por las características del mismo sitio. Llamamos a esa organización temporal lo que se llama sucesión ecológica. Entonces, la sucesión ecológica es la combinación de plantas que tienen diferentes ritmos de crecimiento. Vamos a ver ahora aquí el tema de los extractos como tal, la sucesión y el manejo. Cómo combinar plantas, así como ustedes ven acá. Aquí hay unas plantas, árboles. Bueno, aquí están los plátanos y árboles frutales y árboles maderables por este lado. Y en medio de eso van las eras donde van diferentes tipos de plantas. Hay unas asociaciones. Bueno, hay una área de la agricultura que se llama el área de la alelopatía. La alelopatía es una práctica de la agricultura que enseña que hay plantas que se pueden asociar con otras para su beneficio, pero hay otras asociaciones de plantas que se perjudican y que uno tiene que saber asociarla. Bueno, en agricultura sintrópica no, podemos decir que no comparten ese tipo de pensamiento. Yo se los dejo a ustedes a práctica personal cuando estén practicando cómo les va. Si asociando tales plantas no le va bien o no. En agricultura sintrópica no tiene que ver eso. Acá las asociaciones no se basan en si una perjudica como tal a otra por los efectos de los gases que expelen una planta con otra. Algunos han visto beneficios al combinarlas, otros no. Pero en la agricultura sintrópica no están pendientes de ese punto. Están pendientes de los beneficios que ofrecen combinar unas con otras. Como ustedes ven aquí, ven repollo con berenjena en una asociación en la cual se benefician unas de otras, comienzan a crecer juntas, pero hay una que crece más y cuando ya va a ser bastante sombra, la otra ya ha dado tiempo de producir y recoger. Es para que en un mismo sitio haya variedad de alimentos y esa variedad de alimentos en un mismo sitio, ese policultivo dentro del mismo terreno y en espacios más reducidos, evita el desarrollo de plagas y enfermedades. En la naturaleza, las plantas no hay monocultivos en los parte forestal, sino que hay diversidades y esas diversidades ayudan a controlarse las plagas y las enfermedades entre ellas mismas. Entonces, por lo tanto, la planeación de la agroforesta debe considerarse los extractos, o sea, los tamaños de las plantas. Se hacen combinaciones pendientes de eso, de que hay unas que van a estar más altas que otras y que no le vaya a perjudicar a la otra en cuanto a la sombra. El que hay que estar sembrando al lado de esa es algo que reciba sombra de verdad, o que necesite tener un poco más de sombra. Y también la sucesión, que viene siendo el tiempo de duración en que está por ejemplo, esta remolacha debería salir, podría ser colectada, cosechada antes de que esta berenjena crezca demasiado alta y le tape la luz de pronto como tal. Entonces, cuando ya está y esta creció, este espacio ya es ocupado, este espacio aéreo,
por el gruesor de la planta de berenjena. Así sucesivamente con tomate y esas combinaciones que se dan. Entonces hay que considerar los extractos, o sea, el tamaño de la planta y la sucesión, o sea, cuánto tiempo de vida tiene cada planta y hacer esa combinación para hacer una combinación de planta deseada. Mientras las papayas, los bananos y otros árboles crecen, es posible cultivar plantas que necesitan de más sol antes de que la planta esté más alta, como maíz, frijol y yuca como plantas acompañantes. Por ejemplo, cuando se podan los bananos, facilitamos nuevamente la entrada de luz solar al huerto y así podemos continuar con el cultivo de plantas que necesitan más luz. Podemos ir podando para que le entre más sol mientras van en etapa de crecimiento. Y a lo largo del tiempo el agricultor puede optar por manejar el lugar, escogiendo las plantas que él prefiere y colocar las podas en el terreno como fertilizante. O sea, todas estas podas de árboles que se va haciendo, se va dejando en el terreno para que sean descompuestas más adelante por los microorganismos presentes en el suelo. De esta manera el ambiente se enriquece y crecen otras plantas alrededor. Aquí vemos cómo se sembró el maíz, acompañado aquí de estas plantas de banano. Y aquí tenemos la huerta intermedia, donde hay diferentes combinaciones. Y también tiene cobertura seca que cubre la tierra para así mantener los microorganismos en capas superficiales y mantenerle también la humedad que se necesita. Vamos a mirar aquí unos huertos sucesionales. Miren ustedes, esos son unos árboles. Bueno, una de las cosas que se ha practicado, que realmente, bueno, para mí es la utilización del eucalipto como planta acompañante en los huertos. Se va podando poco a poco y se poda hasta cierta altura. Ya después se corta para que no crezca más y siga dando sus productos acá, sus hojas, que van a ser utilizadas para utilizarlas de cobertura y también en los caminos para producir el abono por la misma naturaleza. El objetivo primordial de esto es llegar a que usted, el mismo huerto produzca su propio abono, el mismo huerto produzca su propio control ecológico de insectos y de las plagas. Simplemente nosotros lo que hacemos es colaborar para que esos procesos naturales se den en el huerto. Vuelvo y le repito, yo sé que es algo que requiere tiempo, pero es como un ideal para alcanzar. Mientras tanto, vamos obteniendo resultados, producción y conocimiento. Como ustedes ven, aquí hay varias plantas unidas, sembradas, y vamos a ver este aspecto. Aquí vemos, esta es la cama, y aquí están sembrando ya un tipo de planta, y por otro lado están haciendo podas de los árboles que están y con un machete pues están podando y están haciendo que las hojas queden más libres y aplicándolo en medio de los caminos. E igualmente se les puede aplicar aquí en el tema para cubrirlo. Bueno, se recomienda un poquito, no tanto eucalipto, se le deja aquí en los caminos y eso se va composteando con el tiempo y va haciendo abono para el terreno. Entonces, cuando se comienza un huerto experimental, combinamos plantas de diferentes ciclos, o sea, de diferente tiempo de vida y también de diferentes extractos, o sea, de diferentes tamaños, para aprovechar al máximo las camas de cultivo que serían estas que van aquí. Después de 30 días de la siembra, las plantas de crecimiento rápido ya ocupan la mayor parte del espacio y protegen a otras plántulas que crecen de manera más lenta. Después de la primera cosecha, el antiguo espacio de esa planta es gradualmente ocupado por la de crecimiento más lento. Entonces, un ejemplo, la lechuga crece más rápida que la remolacha. Entonces, cuando yo arranque esta remolacha para comérmela, sigue creciendo la remolacha y va ocupando el espacio de la lechuga. Y cuando arranquemos la remolacha, entonces la berenjena sigue ocupando el espacio de esto. Entonces, son diferentes tiempos y se va arrancando la cosecha y va el espacio
va siendo ocupado por la planta que está de crecimiento más lento y que se demora más tiempo en cosechar. Después de una cosecha más, el espacio está nuevamente libre para que las plantas del ciclo más largo sigan creciendo en las camas. Entonces llega un momento en que hay que renovar las camas. Después que usted ha conseguido todas las cosechas, se podan también los árboles y los bananos, transformándolo en cobertura orgánica para el suelo y comenzamos a plantar de nuevo. Ese es más o menos el ciclo. Cada vez que se renueva las camas, se podan tanto los bananos que están a los lados como los árboles que tienes, los árboles forestales para esto. El objetivo que se busca es que una vez que se planta una cama, con el tiempo usted va a tener 4 cosechas de diferentes plantas que están ahí, una de tiempo más corto, otro de tiempo intermedio y otro de tiempo más largo. Podemos estar haciendo alternativamente una cama cada semana, así garantizamos de que diferentes ciclos al mismo tiempo se den, lo cual nos da una mayor variedad de alimentos. Entonces puede estar armando una cama de esta, como ven aquí, cada semana, y cada semana arma uno y siempre vas a tener alimentos en diferentes tamaños y variedad diferente, y al mismo tiempo siempre vas a mantener comida. Vamos a ver un poco más sobre la preparación de las camas de esto. Hay diferentes formas, inclusive hay un capítulo en la preparación de suelo que es preparar camas, pero yo sé que en 4 días no vamos a alcanzar a ver todo el material como tal. Bueno, aquí vemos cómo estos son, también se utilizan cuando ya se ha cosechado banano o plátano, el vástago o el pseudotallo que se le llama esto. Se corta en trozos y por la mitad y se colocan aquí en los caminos, y esto con el tiempo se va a volver abono. También se puede colocar de esta manera. Entonces, plantar en líneas facilita mucho el manejo y el control de la producción del sistema agroforestal. Entonces, se trata de copiar lo de la selva, se cubren los caminos y camas con materia orgánica para proteger y enriquecer el suelo. Siempre se trata de estar protegiendo el suelo, tanto los caminos como las camas donde tienen los cultivos, dependiendo del tipo de cultivo que estás llevando. Algunas opciones para materiales para la cama donde vas a sembrar. Primero se afloja el suelo. Esto depende también del tipo de textura y estructura del suelo. Hay textura franca, textura arenosa, franco-arenosa, arcillosa, limosa. Hay terrenos que hay que trabajar más fuertemente, como son los arcillosos, y hay unos que son de menos laboreo, como son los de arenoso. Lo importante es que el suelo quede flojo y se marcan los callejones y las camas, como ven ustedes acá, se va marcando a donde se va a trabajar. Se afloja bien el suelo. También se le aplica los diferentes abonos que hay que echarle. Si el pH es muy ácido, se le echa cal. Si el pH es alcalino, se le echa azufre, de acuerdo a las dosis, de acuerdo pues al tipo de terreno, de textura. Bueno, esa es otra clase que daríamos. Y de esa manera, pues usted hace su preparación de cama. Hay una clase especial para preparar camas, una clase que tenemos en el curso, y también una clase de pH que se las nombré ahí, cómo utilizar la cal, cómo utilizar el azufre o los otros correctores de pH. Cómo identificar qué tipo de textura tengo, de estructura, qué tipo de pH tengo. Bueno, eso está dentro de las clases. El tercer punto, ya se forman las camas con forma de nido. Quiere decir que en los laterales, o sea, esta es una cama que están haciendo, queda un borde para que no se produzca erosión hacia este lado, sino que queda en forma de nido, y del otro lado también un borde, queda como en esta forma.
no tan alta, pero sí para que no perder nutrientes por escorrentías o por erosión hídrica o eólica, o sea, por el viento. Y no haya pérdida también de agua hacia los callejones por donde se camina. Se cubre la cama con materia orgánica, poniendo especial atención a los bordes de la cama. Y cuando usted va a sembrar, hacer el trasplante, quitamos la cubierta del suelo donde vamos a sembrar, donde plantaremos cada plántura con la ayuda de una cuña, o sea, con un palito. Si ya está suave el terreno y ya está abonado donde usted va a sembrar, entonces mete su plántula aquí y hace las combinaciones de acuerdo a un plan que vamos a ver ahorita. Plantamos las plántulas conforme a la asociación escogida que usted ya ha hecho previamente en base a los extractos y en base a la sucesión de la planta. Ahora, para renovar la cama, solo es necesario realizar el abono y aflojamiento del suelo. Hay diferentes formas de aflojar el suelo. Ahorita voy a mostrar algunas herramientas. Y vuelve a abonar otra vez, de preferencia sin revolverlo. Se utiliza mucho el abono en la parte de encima. Medio se revuelve un poquito y ya va entrando con el accionar del agua. Este es un bieldo que se utiliza para aflojar la tierra. Esto depende del tipo de terreno que usted tiene. No es lo mismo un terreno arcilloso que un terreno franco o un terreno arenoso. Este simplemente se mete, se entierra y se mueve y el bieldo entonces ya afloja sin necesidad de voltear la tierra. Queda con sus capas como está, los microorganismos quedan en su sitio, pero esto especialmente para terrenos que no sean tan arcillosos. Cuando tenemos un terreno arcilloso y no lo hemos modificado, sí es mejor picar la tierra. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Qué pena. Sí, hermano. El plan era como darles aquí unos minutos y le doy la oportunidad entonces para las preguntas. Si quiere, Bueno, claro. lo acumula ahí y yo doy como unos 30 minutos y entonces hacemos la pregunta y seguimos. Bueno, también el plan es restaurar áreas que pueden estar dañadas, degradadas con estos métodos. En algunos casos, en estas hileras podemos sembrar hasta pastos de corte, y ese pasto de corte pues lo vamos cortando en la medida que va saliendo y son creadores de masa, de materia vegetal, la cual nos va a servir para producir abono en el mismo lugar. Entonces la acumulación de materia orgánica en la futura cama comienza a transformar las características del suelo, permitiendo plantar plantas abonadoras como las leguminosas y margaritas. Las leguminosas como el frijol, la soya, el garbanzo, la lenteja, la alberja, todas ellas capturan nitrógeno atmosférico a través de unas bacterias que están en la raíz, introducen y meten nitrógeno a nivel del suelo. Entonces son bacterias que abonan con nitrógeno atmosférico. Entonces, en la medida en que se va enriqueciendo el suelo, su estructura y capacidad de retención de agua y la disponibilidad que tienen los nutrientes va aumentando y permite una mayor diversidad de plantas, que es lo que queremos con la agricultura, para que haya menor ataque de plagas y enfermedades. Y de esta forma, pues a través de un manejo planeado, es posible utilizar las propias características de las plantas y la ecología local del medio ambiente para transformar un área que está degradada en un bosque de alimentos. O sea, se puede llegar a coger bosques, crear bosques de alimentos a partir de áreas estériles si aplicamos estos métodos. Lo importante es tratar de guardar leyes, y esas leyes de la naturaleza son las que van a generar la producción de alimentos de manera más sana. Bueno, voy a dejar aquí un espacio para preguntas y después vamos a entrar aquí a los planos de un huerto, cómo podemos
Sí, hermano, ya puede hacer la pregunta. Bueno, como vemos pocos, ¿o cuántos sabemos? 8. Bueno, pueden levantar la mano. Al levantar la mano, pues ahí le damos el permiso para hacer la pregunta, o la inquietud o el aporte. Ah, bueno, muchas gracias. No, es una pregunta cuando estaba mostrando una herramienta como para aflojar el suelo, le entendí que la idea es evitar darle el vuelco a la materia orgánica, es decir, por ejemplo, que uno a veces prepara el terreno y con asadón empieza digamos, a preparar un terreno, por ejemplo, para el maíz o lo que sea. Lo que le entiendo es que el manejo es mejor aflojar el terreno, pero no moverlo. Era Sí, esa mi la inquietud. idea, digamos, el ideal sería usted aflojar el terreno, pero sin voltear las capas, que la capa de arriba quede arriba y la capa de abajo quede abajo. Eso cuando ya tenemos un suelo un poquito más ideal, sino que hay otros tipos de suelos, como el suelo arcilloso, que el ideal es transformar esa textura arcillosa en una textura más franca, pero cuando no lo hemos logrado, nos toca a veces picar con la asadoneta o el asadón. Picar trae unas ventajas. Le permite aireación a la tierra, le permite soltar el suelo, y dos, si hay pupas de insectos, los insectos en su desarrollo ponen digamos, un huevo, el huevo se vuelve larva, la larva se vuelve pupa, que es un estado ya para maduración, para salir el insecto adulto. Entonces muchos pupan en el suelo, y cuando usted lo pica, usted los mata, porque lo pica con el asadón o porque el sol hace que se mueran esas pupas. Y esa es una ventaja de picar, porque vas destruyendo. Y además, si hay pajaritos, ellos son controladores naturales, depredadores naturales de esas pupas, y se las van comiendo. Esa es una ventaja de picar. Pero el ideal sería no picar, sino con el bieldo, aflojarlo, que quede suave y también le entre oxígeno. Pero eso se da más que todo con terrenos que son francos o terrenos arenosos, pero más no con el arcilloso. Entonces, eso depende del suelo. El ideal sería no intercambiar las capas. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Yo, buenos días, hermano. Quería hacer una pregunta. Los árboles que se colocan a los lados, entre las eras, ¿son qué clase de plantas maderables o cuáles son los recomendados? De acuerdo Bueno, con las zonas, como los climas también, ¿verdad? lo ideal es con plantas de la región, ¿ya? Con plantas de la región. Bueno, digámoslo así, como estamos en diferentes lugares, puedes utilizar plantas como el eucalipto, se utiliza también no sé si conoces el que le dicen aro o quiebrabarrigo, No. ese se puede utilizar también. Puedes utilizar el arrayán. Ujú. Arrayán. Esos árboles se pueden colocar, y también cualquier otra planta de la región, cualquier árbol forestal que tengas. Las eras se hacen a los lados un poquito más alta para que las raíces de los árboles entren a lo profundo, y cuando ya cuando ya la planta desarrolle sus raíces profundas, ya tú has armado tu era, ya está de una manera más superficial. La era tiene que ser alta, tiene que estar por encima del nivel de la tierra. Entonces ya las raíces no le van a afectar tanto la de los árboles cuando ya sean grandes esos árboles. Entonces, de esa manera puedes utilizar cualquier planta, y inclusive puedes colocar un árbol maderable, como puede ser un eucalipto, puede ser el arrayán, puede ser el aro, y también puedes intercalar eso con árboles frutales. Puede ser un mango, puede ser uno de guayaba, pero todo tiene que ir podado para que no crezcan tanto, pero se van podando y uno mismo le dando la forma. Y puedes tener un árbol maderable, después pones un frutal, después pones un banano y después otro maderable, y así vas teniendo variedades de
de árboles en el mismo lugar que te van a ayudar a muchas cosas en el proceso. Ese crecimiento de esos árboles tiene un tiempo, ¿no? O sea, esos maderables son como, o sea, crecen a largo plazo. A Entonces, largo plazo. Lo que pasa es que uno no lo puede dejar crecer más allá de cierta altura. ya. Ahorita vamos a ver la altura en lo que uno podía dejarlo crecer, porque el plan es que no crezcan tan altísimo, sino que al podarlo en la parte apical, que es donde él va creciendo, usted lo poda, ya él no crece más ahí, va a crecer para los lados. Y nos va a dar muchas hojas y ramas, y eso es lo que uno va podando, va podando, va podando, y no crece más allá. Lo que interesa es que nos esté dando materia orgánica para el tema, y nos va a ayudar en todo el control de luz, entrada de luz, y va a favorecer un ambiente forestal que va a traer un beneficio al huerto. Los terrenos que vi son casi todos planos. En un terreno montañoso también se da de la misma manera. También podemos hacer eso, pero entonces hay que utilizar lo que se llama el agronivel para entonces tratar de, bueno, yo les voy a mostrar algunas fotos, porque explicarlo así con las manos es más difícil, pero también podemos hacerlo escalonadamente. ¿Alguna otra pregunta? Hermano Nicolás, yo tengo una pregunta, qué pena que me interrumpa. Cuando este tipo de agricultura se puede aplicar en todos los terrenos, ya bien sea, por ejemplo, si hay un clima muy frío o si hay un clima muy caliente, no interesa de pronto el tipo de clima que esté, puede llegar a lograr este sistema sintrópico. Sí, se puede utilizar en cualquier sistema. Lo único que tienes que tener en cuenta es las plantas que se dan en ese clima. ¿Ya? Cada planta tiene sus requerimientos climáticos. Entonces, tienes que tratar con los árboles de esa región, con las plantas de esa región, con las hortalizas que se dan en ese clima, e igualmente con los cereales, con las hortalizas que se puedan dar ahí, las puedes trabajar y también se da. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí me hacen una pregunta. ¿Qué conocimiento tiene de la agricultura TEC? TSH. La verdad, no la conozco. No la había escuchado. Me imagino que tiene que ver con tecnología, ¿no? Sí, me imagino, por el nombre, ¿no? Pero no, no la conozco. Yo me he estado más en el tema de agricultura ecológica, y esta es una área de la agricultura ecológica que es la forestería, que es el manejo de árboles maderables en medio de un huerto. Porque una vez nada más tiene los huertos solos, ¿no? Las hortalizas solas, pero no combina todo el ambiente natural para que haya un mejor control de plagas y enfermedades. Muchos insectos benéficos viven en los árboles. Entonces, el árbol atrae insectos benéficos que controlan a los insectos, entre comillas, maléficos, hay una superpoblación de ellos por no haber insectos benéficos que los controlan. Entonces, los árboles, las flores, tenemos que sembrar plantas medicinales, plantas de flores. El jardín, en vez de tener el jardín al frente de la casa, lo debiéramos tener en medio de la huerta también. Y plantas medicinales que repelen plagas. Y árboles también. Entonces, de esa manera, hay un ambiente muy variado, muy diverso, que controla plagas y enfermedades. ¿Hay alguna planta que no deba colocarse a los lados? O sea, que no se deba colocar en esa parte de Bueno, el ambiente. que es un poquito más, podemos decir dañino, pero eso depende de la experiencia de las personas. Yo no lo recomiendo, pero puede ser que otra persona diga, no, yo lo sembré y no hubo problema. Y es válido, que cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Es el pino, porque el pino, sus hojas tienen unos aceites, igual el de eucalipto, pero el de eucalipto lo han utilizado y se ha dado buenos resultados. El pino tiene unos aceites. Usted mira debajo de un pino, debajo del pino no hay nada, ni siquiera maleza. Ni siquiera crece maleza debajo del pino.
Entonces, pues por esa razón yo no lo recomiendo, pero habrá alguna persona que diga, no, eso sí se puede utilizar. Lo importante es que uno vaya probando, ¿no? Uno va probando y va, pero hasta mi experiencia he visto que no conviene mucho Yo tengo como una, árbol. yo tengo bueno, una huerta que hemos estado intentando avanzar, pero tiene alrededor de ella, o sea, un cuadrado bastante limitado, digamos, alrededor de ella hay muchos árboles. Sí, está un zapote, hay plátanos, hay mandarinos, sí, y lo hicimos como en esa zonita. ¿Eso funciona de igual manera Sí es una ayuda. o tiene que ser así en el espacio como su merced nos dice que es? El eh, ideal sería de esa manera, ¿no? Porque está más interactuando con la huerta, que es lo que se busca, mayor interacción de todos los elementos del huerto. Ahí está, ahí nos sirve, nos ayuda, pero el ideal sería más interacción entre mm, la huerta y los árboles. Entonces, por mm, eso se hace una organización más planeada así. Pero no quiere decir que no le esté funcionando, no le esté ayudando en el proceso de lo que están haciendo. ok, sí, gracias. Vamos a seguir compartiendo. Entonces, ya saben, otro rato de clases y las preguntas. Así que vayan acumulándolas ahí. Bueno, vamos a ver los planos del huerto. Aquí he hecho unos dibujos. Plantas de ciclo de 25 días para cosecha. La rúcula o también el rábano, cualquiera de las dos. O sea, son plantas que dan muy rápido, pero he cogido entre eso pues el rábano. Voy a poner el rábano, 25 días para cosecha. O sea, usted lo siembra y a los 25 días más o menos en el clima apropiado para ella. Estamos hablando aquí un clima medio, más o menos clima frío, 25 días. Ya sabes que tienes que interactuar plantas que se den en el clima donde tú vives. Ese es lo principal. Cuando uno va a sembrar algo, cuando uno va a cultivar, pues tiene que asegurarse cuáles son las plantas que se dan en ese clima. Porque las plantas no se dan en todos los climas. No puedo sembrar fresa en un clima caliente. Plantas de ciclo de 45 a 60 días para cosechar. 45 a 60 días. Tenemos lechugas o acelgas. Plantas de ciclo de 90 días para cosecha, coles o repollo. Y plantas de ciclo de 120 días para cosecha, tomate o berenjena, que son de la misma familia. Idealmente no es bueno sembrar tomate y berenjena juntos porque a veces como son de la misma familia, son de las solanáceas, casi las mismas las plagas que le puede dar un tomate le puede dar la berenjena y viceversa. Entonces hay que tratar de tener más diverso de familias. Lo mismo, brócoli, coliflor, coles de Bruselas deberían de sembrarse un poquito más separadas, no están juntas en la misma era porque son de la misma familia. Entonces los insectos de eso le caen al otro. Hay que tratar de buscar plantas, variedad para que el olor de una que espele, no rechaza la plaga de la otra que viene. Ese es uno de los temas para asociar plantas. Entonces, como ven aquí, vamos a aplicar el tema de la sucesión, que es unir, sembrar plantas que tienen diferente tiempo para cosechar, diferente tiempo de vida. Una de 25, una de 45 a 60, una de 90 y una de 120 días. Esto es un término muy relativo, o sea, porque varía de la variedad del alimento. Repollos, hay muchos tipos de repollos y puede que uno dure más que el otro. Pero es como para que usted observe, cuando usted siembre, calcule cuánto tiempo de cosecha tiene las plantas que usted tiene. Esto es igual que como con la gente. Todos los hermanos no son iguales. Tienen diferentes temperamentos, forma de ser.
Así son las plantas. Cada una, aunque sean de la misma, usted va a encontrar una misma familia o un mismo, y encuentras que el uno es de una forma, el otro de otra forma, y son diferentes. Y usted comienza a interactuar con ellos y comienza a conocerlo. Así va a ser con sus propias plantas. Su tomate va a ser un tomate diferente al tomate mío. La planta que tiene de pronto tiene un ciclo más largo, el otro más corto, y aunque son tomates, son diferentes variedades. Yo ya debo ir identificando cuánto tiempo me dura cada planta. Aquí estamos poniendo como unos valores estándar para este tema. Entonces, aquí tenemos un plano de siembra. Idealmente, el ancho debería de ser de 100 centímetros, de 1 metro, pero podemos hacerlo un poquito más amplio. Lo que se trata de buscar es cultivar la mayor cantidad de planta en un espacio con menos de gasto de espacio. Es lo que se busca. Mayor producción en menos espacio. Se tiene como norma un metro, 100 centímetros, pero tú puedes ampliarlo un poquito más mientras vas aprendiendo, mientras mira cuánto te crece tu planta, porque puede ser que hay un tipo de lechuga que crezca más que la que yo te estoy dando aquí. Y como son diferentes variedades, podemos estar en diferentes, bueno, yo esto lo he hecho para gente de diferentes países, entonces en cada país tiene sus propias lechugas particulares. Entonces cada uno tiene que ir tirando ojímetros, a ver cuánto le crece, y ya en el próximo cultivo usted sabe que no pueden pegarse tanto de uno a otro porque detiene el crecimiento. Si usted quiere tener repollos grandes, sepárelos. Si quiere tener repollos pequeñitos, acérquelo a que se toquen las puntas de las hojas, y apenas se tocan las puntas ya no crece más de tamaño. Entre más espaciado esté, crece más. Pero a veces tú puedes sembrar 2 repollos bien espaciados y crecen demasiado y son muy grandes y no son comerciales y tú los querías para vender, entonces nadie va a comprar un repollo muy grande. El distanciamiento influye en eso. Distanciamiento también influye para la entrada de aire, circulación de aire para que seque, entrada de sol también. Entonces tienes que saber el distanciamiento. No te puedo dar tanto porque cada planta crece a su manera y tú eres el que tiene que ir mirando y guardando las leyes de distanciamiento. Ni tan cercano que dé mucha sombra y interfiera en sus crecimientos, ni tan lejano que pierdas espacio para sembrar. Todo lo vas observando en la medida que vas practicando. Yo le digo a la gente, bueno, yo no sé aquí el personal que tengo, de pronto ya son personas expertas en hortalizas o en sembrar, no sé qué tipo de personal tengo, pero siempre digo que las primeras siembras hágala por aprendizaje. Se puede equivocar, puede cometer errores, pero va aprendiendo. De pronto ustedes ya tienen experiencia ya en huertas, entonces miren aquí tenemos, si ustedes miren en este lado vienen los rábanos en intermedio de esto. Aquí va una lechuga, un repollo, 2 lechugas seguidas, un repollo, 2 lechugas seguidas, un repollo. La lechuga dura menos tiempo, entonces cuando esta lechuga se coseche, todo este espacio lo asume el repollo que va creciendo y se va tomando este espacio. Mientras él va creciendo, él va creciendo, la lechuga va creciendo más rápido. Entonces, cuando ya se coge esto, todo este espacio lo va a coger el repollo y este repollo de acá. Pero el rábano crece más rápido que la lechuga. Cuando se cosecha este rábano, todavía la lechuga no ha crecido. Y cuando se coge este rábano, ya la lechuga se toma este espacio un poquito más acá. Y cuando ya se coge la lechuga, pues el repollo coge más esos espacios en la medida en que va creciendo. Y tenemos los tomates. Los tomates van creciendo también en este ambiente. Un tomate, 3 lechugas, un tomate, y hay que dar la distancia amplia para hacerlo. Entonces, vuelvo y le repito, la distancia, bueno, yo tengo en el curso que doy, en el cultivo del tomate, damos algunas distancias de tomate que podríamos tener en consideración. Igualmente es para todo, para que las plantas no se choquen, las hojas no se alcancen a tocar, pero también que no que es tan espaciado que perdamos tiempo, espacio para terreno para sembrar. Igualmente viene el otro espacio de rábano,
y otro espacio. Entonces, aquí se tuvo en cuenta que el tamaño, o sea, los extractos con el tomate más alto, la lechuga más alta que el rábano, el repollo puede crecer más alto que la lechuga y también el tiempo de duración en que se cosechan. Tenemos otro plano de huerto. Plantas de ciclo de 90 a 120 días. Puede ser el maíz. O sea, de 3 meses en adelante. Planta de ciclo de 120 días para cosecha, ejemplo, los frijoles. Planta de ciclo de 9 meses para cosecha, bueno, en algunos lugares, la yuca. Bueno, el tiempo de duración de estas plantas depende del clima. El maíz en un clima caliente es más rápido, se cosecha más rápido que un clima medio y un clima frío. Igualmente tenemos la yuca, en algunos lugares son 9 meses, en otros son 2 meses, 2 años para coger la yuca. Entonces, todos los climas no son iguales. Todo esto es una cuestión de acuerdo al clima, de acuerdo a la variedad. Hay yucas que son más rápidas que otras. Hay frijoles que son más rápidos que otros y viceversa. Y también una planta de ciclo de 12 meses para cosecha. Ejemplo, el jengibre. Entonces, son de diferentes tamaños y diferentes tiempos de cosecha. Entonces, aquí vemos se siembran 2 hileras de frijoles, una de maíz, una maíz, jengibre y yuca. Después otra de maíz, jengibre y yuca. Y así cada una se va cogiendo y se abre. Después de estas dos, pues viene otra hilera de maíz con jengibre y yuca. Y ahí tienes una asociación, se ayudan para equilibrar enfermedades, control de insectos, y vas vas cosechando uno y va quedando lo otro ahí y ganas espacio. Tenemos otro plano de huerto con banano, frutales, puede ser el mango, puede ser guayaba, puede ser cualquier otro frutal que tú tengas por ahí, maíz, yuca, eucalipto. Tanto los frutales como el eucalipto y los bananos hay que ir podando. Entonces tenemos una hilera donde va el maíz, 2 de maíz, 1 de yuca, 2 de maíz, 1 de yuca, 2 de maíz, 1 de yuca. Terminando el maíz, sigue creciendo la yuca. Tenemos el árbol frutal, el eucalipto, o uno de banano, uno de eucalipto, un árbol frutal, y después otra hilera de esta que tenemos aquí. Son diferentes formas que tú tienes que organizar de acuerdo al tiempo de duración y a los extractos, a los tamaños. Después vamos a ver un poquito más sobre los tamaños. Líneas y entre cultivos. Miren, por ejemplo, este que tenemos aquí, también. Este otro. Entonces, de forma general, plantamos los árboles forrajeros. Los árboles forrajeros son los que nos van a dar el forraje, o sea, la materia orgánica de las hojas. Como el eucalipto o el quiebrabarrigo o el arrayán, cualquiera de esos árboles. No sé qué otro árbol por ahí, matarratón, por ejemplo, el matarratón en zona caliente, podemos utilizar. Entonces, los frutales, puede ser mango, puede ser níspero, puede ser cualquier árbol frutal que se dé en tu zona. Y los maderables, ya puedes sembrar un árbol de madera, también lo puedes poner ahí. Y eso van en línea, van en una línea aquí, y entre las líneas, pueden ser 3, van las camas, que pueden ser para granos, para cereales, para leguminosas, para oleaginosas, y también van hortalizas, como ven pues aquí. Entonces, aquí tenemos la línea de árboles. Entre líneas van hortalizas y granos de acuerdo a la combinación que tú has escogido. Tiene otra línea de árboles, tiene otras líneas de
entre líneas de hortalizas y eso. Ahora, entre las 3 líneas de hortalizas y granos, debe haber unas 5 metros más o menos con las calles que tenemos aquí. De 1 metro la línea de árboles, de 1 metro de preparación. Debes armarlo, prepararlo para sembrar ahí tus árboles que van también ahí. Debe venir con su abono, con sus cosas en siguientes clases. O sea, a medida que los árboles van creciendo, las entrelíneas van siendo sombreadas. En la medida que van creciendo alrededor, van siendo sombreadas, es entonces que se puede incluir plantas de media sombra e iniciar una nueva granja agroforestal en otro lugar, o hacer una poda a los árboles y recomenzar allí mismo el proceso de huerto y granja más de una vez. Entonces podemos ir, en la medida en que van creciendo, tú vas utilizando tus eras y vas sacando las cosechas en la medida en que van creciendo, y vas podando y lo llevas a la altura que se necesita. No solamente hay esa forma, aquí vemos otra forma que es las islas de abundancia. Siembran los árboles diferentemente. Aquí vemos los árboles en esta forma, frutales, y hay piñas, por ejemplo, y hay hortalizas. Hay diferentes formas que se pueden hacer. Hay gente que utiliza esta forma, un poquito más complicada, pero para iniciar podemos utilizar, hacen estas formas. Aquí tenemos 1 mes, aquí a los 4 meses y aquí a los 10 meses. Lo hacen en forma circular. Entonces, gente que se dedica a hacer eso. A mí me gusta más que todo la otra, más sencilla para uno comenzar. Aquí vemos otro ejemplo de a medida que crecen las plantas, se crean nuevos nichos y se producen abundancia. Esto está con su capa vegetal, su forraje, se me olvidó el nombre, la capa de protección vegetal. Aquí vemos otro ejemplo. Y aquí vemos una ya con plátano, frutales, árboles forestales y las diferentes combinaciones entre líneas. Algunos consejos para esa plantación. Si se invierte tiempo y energía al inicio del plantío para hacer buenos huecos, las plántulas conseguirán utilizar su energía para crecer de forma vigorosa. Hay que tener en cuenta, cuando usted siembra una planta que no es de mucha agua, por decir los naranjos, el pilón viene siendo donde viene incluido la mata de la planta de naranjo. Entonces tú haces tu hueco, preparas bien el hueco con su jabón, enseñarle varias técnicas de hacer huecos. Ese está en el capítulo, en uno de los capítulos que está ahí, pero debe quedar en forma de caparazón de tortuga, o sea que esté más alto del nivel del suelo, donde va a ir la tierra, esta tierra. ¿Por qué? Es porque si tú lo siembras como está aquí, tú preparas el terreno, esto se baja. Cuando se baja, puede que quede un poquito más alto o quede a nivel del suelo. De esa manera, cuando le cae agua, no se empoza. No se empoza. Entonces, si lo siembras así, cae agua y fuera que esto se baja más, se empoza. Si lo siembras a nivel, puede que se hunda un poquito porque al preparar la tierra se salen muchos poros, pero con el tiempo se va bajando y te queda de esta forma. Entonces le cae agua y si esta planta no es de agua, se pudre las raíces, le atacan ciertos hongos como el Pythium y otros tipos de hongo y pudren la planta. Esta en forma de nido se hace para árboles que requieren agua, por ejemplo el quiebrabarrigo o aro. Ese sirve mucha materia orgánica, pero a la vez él requiere agua, entonces a él sí no importa que quede en esta forma. Mientras que un naranjo o un aguacate lo siembras así y se te murió. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quiénes requieren agua y quiénes no requieren tanta agua?
Esos son algunos consejos para la plantación. Bueno, es muy importante que los huecos sean mucho más grandes que el pilón, que es esto. Debe estar bien aflojado, remineralizado, o sea, abonado, todo. Los árboles que les gusta más el agua, como el quiebrabarrigo, tienen una cama con forma de nido, y los que les gusta menos, como los cítricos, en forma de caparazón de tortuga. Entonces, para plantar, usamos un método donde de abonos y esquejes de yuca protegen a las plántulas y la mezcla de semilla de árboles. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí se sembró, esto viene siendo un plátano, aquí se sembró un naranjo y aquí se pusieron unos palos de yuca. Entonces, en la medida en que van creciendo la yuca, va al lado de este y le crea un microclima donde favorece el crecimiento del naranjo. Mientras tanto, esto va creciendo a los lados. Al final uno coge la yuca y después ya el árbol sigue solo de frutal que llevas aquí. Y en estas van las camas donde tú vas sembrando. Entonces así se plantan plantas de extractos y momentos de sucesión distintos. Son plantas plantadas juntas para el futuro ser manejadas de acuerdo a cada etapa del sistema. Ahí te va quedando ya esto para un futuro, pero debe ir quedando las camas en medio de la hilera de los árboles. Eso lo organiza. Esto está aquí en pequeña escala como para que veas. Y aquí miras cómo están las raíces, para dónde cogen las raíces hacia abajo. También hay que podar, ¿no? Hay que podar, por ejemplo, los árboles frutales, los bananos, las hojas secas. De este modo, un árbol pionero al que le gusta el sol, desde pequeño crece y modifica el ambiente para que uno secundario, que prefiere un poco más de sombra, se desarrolle mejor. Entonces, estas plantitas que requieren menos sol, requieren sombra, entonces estos árboles le van dando esa sombra, pero hay que podar. Esa es otra clase de poda. Bueno, estos es unos consejos sobre la yuca. Aquí tenemos, esta es la era, es la cama, este es el camino. Aquí tiene vástago de plátano para que se vaya pudriendo. Y se puede sembrar, usted siembra unos arbolitos y siembra la yuca. Aquí dice pues que la yuca cortamos las ramas, se pone con las yemas para arriba, así, y en ángulo de 45. O sea, forma de sembrar yuca hay muchas formas. Enterrada, inclinada. En esto siempre ha habido problemas porque se reúnen varios hermanos del campo en una fundación, por ejemplo, y van a sembrar yuca y cada uno dice que la forma de sembrar yuca es como él está acostumbrado. Y hay diferentes formas de sembrar yuca. Es para crear un microclima, para planticas más pequeñas, no le pegue tanto el sol y entonces la yuca le va protegiendo aquí, le dando la entrada. Son formas técnicas para mejorar de pronto el crecimiento de algunas plantas que requieren más sombra. Entonces, al crecer, esta yuca servirá de vivero para otras plantas. Estas se sembraron en forma de semillas y aquí van naciendo. Las raíces como el ñame, la cúrcuma, el jengibre se plantan con los ojos o brotes apuntando hacia abajo. Esta es una técnica. Puede ser que hay uno que haya sembrado al revés y le ha dado, pero esta es una técnica que utilizan para darle mayor soporte al, digamos, mayor agarre. Aquí él da la vuelta y sale y esto ayuda a agarrar más, para agarrarse más fuerte al terreno y no volcarse con facilidad. Bueno, en el tomate, pues uno le pone un tutor. Hay diferentes formas de tutorial. Esta es una particular. Y se va podando, que es cortando los chupones que van naciendo. Eso pues lo vemos también en el tema del tomate. Eso se hace para que la energía
no se reparta tanto, sino que toda la energía se vaya por la parte principal y especialmente se concentre en los frutos y no en tanta hoja. Y también para que tenga mayor aireación, penetración de sol. Esta es otra forma para sembrar ya zanahoria o rábano. Se mueve la cubierta de paja o de pasto seco que hay encima y se hace una hilera con un palo y se dispersan las semillas para luego aclarar. Bueno, ahí son cositas, detalles, pero prácticamente lo que quería mostrarles a ustedes era esta parte. También las podas de los árboles, que me parece que me falta una parte aquí, esta. No deben de pasar de 8 metros de alto, por decir los árboles de eucalipto o de arrayán o de los otros, no más de 8 metros. Se cortan y aquí ya comienza a dar hojas por estos lados. Estas ramitas que le van saliendo al eucalipto, por ejemplo, se van cortando, se van cortando, se van cortando. Y se deja una parte aquí, ya donde llega a los 8 y se corta, poda apical para que no crezca más, pero crezca hacia los lados. Y se va podando también en su debido tiempo. Bueno, yo creo que aquí hay otras sugerencias de aplicación, de asociaciones. Maíz con chícharo, bueno, chícharo de alberja, brócoli, rábano y remolacha, que es betabel. Aquí vemos esta aplicación, nos sirve también de medida. Ahí combina la sucesión y los extractos, también los tamaños, y vamos cosechando y nos va a ayudar al control de plagas y enfermedades. Bueno, aquí yo les dejo esa, aquí, bueno, hay otras más combinaciones, pero por el tiempo, pues que ya les, un tiempo para, bueno, ahí terminamos, un tiempo para inquietudes y preguntas. Una pregunta. Digamos, aquí yo veo que digamos, en los ejemplos que nos están dando es como si fuera un invernadero, ¿cierto? O sea, más que todo es cuando se combinan plantas, pero fuera de un invernadero. En Sí, invernadero, fuera de un invernadero. en un invernadero el tomate, digamos, esas combinaciones que nos está recomendando, ya en un invernadero como tal tocaría buscar plantas que se adecúen como tal a ese clima, Al el invernadero. calor. Sí, es que todo va en el tema de, aquí estamos, digamos, fuera de un invernadero. Todo Sí, tiene que ser en base a la temperatura. Usted puede hacer combinaciones en un invernadero de plantas que se den a esa temperatura de ese invernadero. Ya, eso es lo que uno tiene que ver. ¿Qué es lo que se da en invernadero y qué no? ok. Muchas gracias. Otra pregunta. Digamos, en un invernadero, yo tengo ahí unos tomates, estoy aprendiendo allá, porque ya he sacado. Digamos, yo veía en su ejemplo que un bambú para enredar el tomate, pero también, digamos, por lo general uno ve que utilizan las cuerditas, o bueno, también puede ser útil o es mejor utilizar el bambú o un palo para que se enrede la mata en eso. Bueno, Porque yo sí veo cualquiera que de se los dos abre mucho sistemas, las hojas. cualquiera de los dos sistemas sirve. Ya, lo que pasa es que como acá los tomates están bastante separados uno del otro, entonces se coloca un tutor individual. Cuando uno siembra varios tomates o siembra cultivos de enredadera dentro del mismo huerto combinado con tomate, por ejemplo, uno puede sembrar alberjas, puede sembrar habichuelas y puede sembrar tomates en una misma línea. Entonces usted pone los palos acá y la cuerda
y puede ir amarrando, porque como no vamos colocando los tomates tan cercanos, pero también te sirve si los colocas así como vimos ahí, un tomate aquí, el otro, pones la cuerda y ahí los cuelgas también. O lo puedes colocar individualmente. Cualquiera de los dos sistemas le sirve. Ok. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta para el hermano Nicolás? Yo agradezco de antemano, hermano, por estos consejos, por estas pequeñas explicaciones que realmente son muy importantes en el marco de la agricultura. Por lo general estamos acostumbrados a hacer o lo común, ¿no? Lo tradicional. Pero personalmente el tema sintrópico me lleva mucho al tema del Edén también, ¿no? El tema del huerto, los frutales, en fin. Y bueno, hoy he aprendido muchas cosas valiosas que sé que también para redención va a ser de gran bendición el poder empezar a aplicar. Tenemos algunos frutales en medio de las eras, en medio del cultivo, pero hay algunas cosas que sí, al momento de empezar a aplicar de lo que su merced nos ha indicado, pues va a ser de gran bendición. Así que de antemano, muchísimas gracias por este tiempo que está tomando y seguramente para los hermanos que están en estos momentos también y que también en algún momento van a poder ver las cosas que su merced nos ha indicado, pues va a ser de gran bendición. Gracias, hermano. Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta? Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, preguntas sobre esta parte, vamos a seguir. Todavía tenemos un poco, una media hora más. Eh, Déjeme buscar aquí el material. Una preguntita, este material después lo pueden compartir o la grabación. Bueno, la grabación la está haciendo el hermano. Yo puedo compartir este material también en PDF. Pero bueno, no sé, tendríamos que hablar acá con los hermanos cómo es la metodología, ¿no? Sí, Yo sí, tengo mi señor. metodología, pues yo doy mis cursos aparte y yo siempre le doy a las personas que participan del curso. Inclusive yo paso asistencia, en mis cursos yo paso asistencia y yo les mando, yo grabo el video y grabo y el material y se lo paso directamente a las personas que están participando del curso. Esa es mi metodología, pero pues como acá estamos acá con los hermanos, no sé ellos qué métodos tendrán. Sí, señor, básicamente es lo mismo que su merced lo realiza. Había un sistema de registro, algunas personas que de hecho las que están ahorita son las que se han registrado, entonces nos han compartido el correo electrónico para que luego entonces podamos enviar material adicional a lo que su merced nos permita tener, ¿no? Entonces, creo que es básicamente lo mismo que su merced realiza. Y también se va a usar algunas apartes del video, pues para promocionar, para motivar a nuestros directores, miembros de OSI, para que pues podamos aprovechar al máximo lo que el Señor nos está brindando a través del hermano Nicolás. Bueno, vamos a buscar aquí el siguiente material. Déjeme buscarlo.
Bueno, vamos a mirar aquí el siguiente punto que nos trata acá, es la preparación de abonos sólidos y líquidos. Bueno, este tema es muy amplio, pero por motivo de tiempo, este es una capacitación un poco rápida. Entonces, no puedo dar toda la información en el sentido de, me gusta dar un poco más la parte técnica, las razones de los procesos que ocurre por motivo de tiempo en esta programación que hicimos de más o menos 4 domingos. Entonces no vamos a poder ampliar todo. Hay, hermano, una posibilidad de seguir este curso, pero ya un poquito más organizado, quizás no en este horario, de pronto los domingos, pero me toca, como le digo, yo estoy dando unos cursos, pero voy a cancelar uno. No así que lo voy a cancelar, sino que les explico, los cursos que yo tengo de agricultura son 2 ciclos, de 3 meses, los domingos de 4 horas. Uno con estas cosas básicas y otros ya con cultivos. Ciclo 1 sería, aquí más o menos hay más cosas, ¿no? Pero otros más detalles, otras más cosas que estoy dando ahí. Y el otro ciclo es de los cultivos ya como tal. Entonces, cada uno dura 3 meses de 4 horas. Estoy con otro grupo de hermanos, pero estaba pensando cancelar uno de esos grupos para seguir dando solamente un ciclo y termino el ciclo 1 y el siguiente el ciclo 2, en que al mismo tiempo doy las dos cosas y hay gente que está en los dos ciclos. Entonces estaba pensando terminar uno de esos y los sábados y los domingos en la tarde poder hacer el curso, porque yo en las mañanas también tengo otros cursos de naturopatía. Por ejemplo, en las próximas clases, en esta la daremos en este mismo horario, por el siguiente domingo ya no les puedo dar en horario porque se me cruza con otro que ya estoy dando de naturopatía. Entonces, se me cruza ahí, teníamos que reprogramar un poquito más esto. Y El esos plan cursos, era, perdón hermano, sí, dígame. esos cursos de naturopatía que su merced da y esos cursos de agricultura, ¿tienen algún costo o cómo es el evento, cómo hay que hacer si uno quisiera participar? Bueno, hermana, aquí en el curso de agricultura, aquí por el lado de la OSI, los cursos van a tener un costo. Yo no les puedo decir todavía el costo, ¿no? De los cursos de acá. Ya el otro, pues ya es otro curso que no es de agricultura, de naturopatía, con otro grupo de hermanos. Ahí nosotros no estamos dando como tal, como un costo, pero sí se está pidiendo una ofrenda personal, cada uno lo que pueda dar. Pero pues ese es con un grupo de hermanos que estamos haciendo eso. Y acá, pues con OSI, creo que el proyecto es un costo accesible a los hermanos. Para los demás, no sé, aquí los de OSI como tal, porque el plan es hacerlo no solamente con de OSI, sino con otros hermanos que no son de acá de OSI. Y acá, pues, los hermanos son los que se organizará a ver cómo es el sistema. Esto prácticamente es como como les digo, vamos a lo básico, pero no vamos a alcanzar a ver lo que realmente el curso lo estoy llevando de esa forma. Sí, sí, señor. Realmente es un abrebocas, es una parte motivacional para que pues todos los ministerios que pues requieran de este conocimiento realmente podamos mancomunadamente crecer y también se entiende el tema del tiempo, los recursos, la energía, que pues cada persona va a estar brindando su capacitación. De todas maneras, a lo largo o en el proceso que vamos a estar implementando a sus correos, les llegará información de cómo se seguirá manejando para que pues todos tengamos el concepto claro y cómo poder continuar teniendo esta serie de capacitaciones y otras que vendrán. Bueno, hermano, vamos a seguir aquí, vamos a adelantar.
por el tiempo, como decimos, vamos a tratar de abarcar de aquí en adelante algunos tipos de abono. Yo les voy a enseñar varios tipos, no uno solo. He obviado la explicación de los procesos que ocurren ahí, qué ocurre en las diferentes temperaturas del proceso de la preparación del abono, los mejores materiales, por ya ir como a la parte práctica, ¿no? Vamos a tener aquí el bocachi, de pronto el lombricompost, el compost en cajones, y vamos a ver el caldo super magro y el caldo super 4. Si nos alcanza el tiempo, porque este sería el tema de mañana, el tema del próximo domingo, miro si doy otros más tipos de abono, cómo hacer abonos, por ejemplo, en un apartamento de agricultura urbana. Entonces eso depende del tiempo, ¿no? Se supone que en los cursos más avanzados, pues ya vemos toda esta parte. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos. Pero dentro de los que les podía dar sería bocachi, lombricompost, compostaje en cajones, biomejorador del suelo, compostaje por oxigenación. Y vamos a mirar primero compostaje en cajones. Esta es una técnica para tener prácticamente abono. Y vamos a dar una parte técnica que es importante cuando usted va a hacer la pila de compost. Hay diferentes tipos de materiales primos para abono orgánico y para obtenerlo semanalmente, cada semana. Son aproximadamente unos cajones, como ustedes ven acá, y esos cajones son aproximadamente, son 12 cajones, quiere decir 6 cajones de un lado, 6 cajones del otro, en los cuales se va a llenar uno por uno. Cada semana se va llenando uno. Y de esa manera vamos a obtener, cuando ya llegamos y llenamos todo, semanalmente usted va a tener un cajón de esto de abono. Semanalmente va saliendo, si usted es juicioso en la tarea. Este es, vuelvo y repito, es una forma. Entonces, aquí tenemos un cajón de 1 metro de ancho. Se hacen 12 cajones, 6 de un lado, 6 del otro. Cada cajón debe tener una medida de 1 metro de ancho, 2 metros de largo y 1 metro de alto. Más o menos este es el cajón de esa manera. Los materiales deben estar bien mezclados y homogenizados. O sea, se debe una trituración previa de los restos de la cosecha, especialmente el resto de cosecha leñoso. Si tienes, por decir, la planta de maíz, tienes que partirla bien, ya que la rapidez de formación del compost es inversamente proporcional al tamaño de los materiales. Bueno, este era un molino de un hermano ingeniero mecánico que se hizo este molino no para triturar, sino para moler. No tenía cuchilla, sino una forma pues que quedaban bien manejados estos tipos de materiales. Cuando los restos son demasiado grandes, pues se corre el peligro de una aireación y desecación excesiva del montón, lo que perjudica el proceso de compostaje. Ahora, si usted lo deja demasiado licuado, demasiado ya triturado, afecta la oxigenación porque se disminuyen los poros donde está el oxígeno. Entonces, el compostaje, este tipo de compostaje es un proceso aeróbico con presencia de oxígeno. Entonces, la trituración del material, por decir, de la cocina y de los restos de cosecha deberían de ir triturados de una manera adecuada. También hay que tener en cuenta un principio que es la relación carbono-nitrógeno. Bueno, ese es un capítulo del curso, y esa relación carbono-nitrógeno debe estar equilibrada, ya que una relación elevada retrasa la velocidad de humificación y un exceso de nitrógeno ocasiona fermentaciones no deseables.
O sea, todos los compuestos, todos los materiales tienen una relación carbono-nitrógeno. O sea, tanta cantidad de carbono por nitrógeno. Por un nitrógeno, por ejemplo, de 25 a 35 sería la relación ideal. Quiere decir que por un nitrógeno, un átomo de nitrógeno, deberían haber 25 a 35 átomos de carbono. Ese sería el ideal. Y hay unas plantas, hay unos materiales que son ricos en carbono y pobres en nitrógeno. Y otros son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Eso lo vamos a ver ahorita acá. Entonces, esa relación debe quedar bien equilibrada, porque si hay un exceso de carbono, la humificación, la velocidad se va a retrasar, se va a demorar mucho tiempo para convertirse en abono. Y si hay un exceso de nitrógeno, entonces va a haber fermentaciones no deseables, formaciones de gases, va a haber mayor formación de gases en el proceso, y eso pues hay pérdida de nitrógeno también por el vapor, sale en forma de gas que contiene nitrógeno y se va perdiendo el nitrógeno que necesitamos para la huerta cuando hay exceso de nitrógeno con relación al carbón. La mezcla debe ser rica en celulosa, resto de poda, pajas, hojas muertas, y en esta práctica utilizaremos el acerrín, la paja seca, la hierba seca. También debe haber una mezcla rica en azúcares como hierba verde, resto de hortalizas y frutas también. Necesitamos también el nitrógeno, será aportado por el estiércol de vaca o de caballo o de chivo. Y hay que hacer una mezcla homogénea, como sea posible, de los materiales ricos en carbono y ricos en nitrógeno. Materiales secos y materiales húmedos. Esto, la mezcla tendrá capas de igual espesor alternadas de material rico en carbono y material rico en nitrógeno. Entonces, vamos a hacer una serie de capas de igual espesor, pero una tiene que ser, por decir, material seco, la siguiente capa, material húmedo, la siguiente capa, material seco, la siguiente capa, material húmedo. Eso es para el manejo de la humedad. Y también en relación al carbono y nitrógeno. Una capa rica en carbono, la siguiente capa debe ser rica en nitrógeno, la siguiente capa rica en carbono, la siguiente capa rica en nitrógeno, y así la relación carbono-nitrógeno no se pierde. La relación de humedad también se mantiene. El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre humedad y aireación, y debe estar en contacto directo con el suelo. Entonces, comenzamos. La primera capa, 5 centímetros de acerrín. Ya saben que el acerrín es una de las cosas que dejan en la carpintería. El acerrín no va a chupar agua, o sea, porque si hay exceso de agua, él lo va a absorber sobre el piso. El acerrín es material seco, es un material seco, rico en carbono. Entonces, material seco, rico en carbono, 5 centímetros. Ahora debería seguir material húmedo, rico en nitrógeno. Entonces, aquí lo tenemos por este lado. Este tiene los 5 centímetros de acerrín que hemos puesto y encima le echamos 5 centímetros de desechos vegetales. Estos desechos vegetales son material húmedo y material rico en nitrógeno. De este otro lado, la siguiente capa que vamos a echar son 5 centímetros de hierba seca o paja. Entonces, como este material era rico en nitrógeno, esta hierba seca, la hierba seca es material rico en carbono y es un material seco. Ahora seguiría un material húmedo rico en nitrógeno, que viene siendo este. Entonces, aquí se le echa cuarta capa, 5 centímetros de estiércol fresco, no estiércol seco, sino estiércol fresco, ojalá recién puesto. Es rico en nitrógeno y es material húmedo. Y encima en la quinta capa, ya es 1 centímetro de cal o de ceniza. 1 centímetro de cal o ceniza. Se le aplica esto acá.
Y así repites. Entonces, después del centímetro de cal o ceniza, vienes, le echas otra vez, puedes aplicar otra de aserrín, después otra de desechos vegetales, o sea, desechos de la cocina, otra de hierba seca o paja, otra de estiércol fresco y otra. Al final debe quedar la ceniza o la cal encima para el control de insectos, moscas que no nos lleguen. Y usted llenó su primer cajón, tiene que conseguirse el material. Si en la primera semana hay presencia de lisiviado, o sea, escurrimiento de agua del montón, es señal que tienes una humedad excesiva. Por lo tanto, hay que corregir la mezcla adicionando una mayor cantidad de material seco. Entonces ya sabes que esa mezcla necesita un poquito más de material seco para absorber la humedad. No debe quedar escurriendo. Quiere decir que hay exceso de humedad. Resulta que llegó la primera semana y pasó la primera semana. Este primer cajón que acabas de llenar, entonces lo pasas al siguiente cajón. Tienes que tenerles aquí, tú le dejas unos bordes en el cajón para detenerlo con las tablas. La tabla se puede detener aquí y pones una tabla, la otra y así sucesivamente. Esta tiene varias tablas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasas el cajón al siguiente y llenas nuevamente el primer cajón. Llenas tu primer cajón otra vez y esta la pasas acá. Y así sucesivamente. Llegó la tercera semana, entonces esta la pasas para el tercer cajón, esta la pasas para el segundo y llena nuevamente el primero. Y así sucesivamente cada semana va dando la vuelta, la va oxigenando y va cambiándole el material. Entonces, cuando la mezcla inicial, o sea, el primer cajón que hiciste, llega al número 12, todo ya debe estar listo para usar. Ya debe estar vuelto abono. Son prácticamente 12 semanas. Y también debes saber que el tiempo de duración depende de si estás en clima frío o clima caliente. En clima caliente es más rápido la descomposición, en clima frío se demora más. Entonces, el volteo de la pila es una forma rápida y económica de garantizar la presencia de oxígeno en el proceso del compostaje, además de homogenizar la mezcla e intentar que todas las zonas de las pilas tengan una temperatura uniforme. Aproximadamente a los 3 meses se obtiene el abono del primer cajón que se preparó. Y si usted es fiel y semanalmente realiza el ejercicio que acabamos de ver, cada semana tendrá un cajón con abono orgánico listo para utilizar. Bueno, ese es un primer compostaje. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Sí, tengo una preguntita. En el método del compost, esa mezcla de lo que es húmedo, ¿se mezcla cítrico, se puede mezclar cáscaras de lo que sea? Sí, aquí se puede utilizar cualquier cáscara. En este método se utiliza cualquier cáscara. Algunos hermanos o algunas personas no recomiendan, otra gente especializada en esto también utilizan cáscara de naranja y no le prestan atención. Otros sí, yo creo que cada uno de nosotros podríamos experimentar. Yo lo que he visto es que yo sí la utilizo y pues no he visto ningún problema en la preparación de los abonos. Entonces ya es algo muy particular de cada uno. Si tiene la convicción de que no, pues no lo utilice. Yo sí lo he utilizado y nos he visto inclusive hasta con las lombrices californianas que la gente dice, no, eso no hay que echarle eso. Y ahí están viviendo, ahí están trabajando, pero bueno, vuelvo y repito, eso es muy particular de cada persona. Sí, es que uno pues cuando va aprendiendo, unos dicen una cosa, otros dicen exacto. Dicen no, que no mezcle cítrico, limón no, ni bueno. Pero sí, toca es probar. Y una preguntita, si es una finca pequeña, de pronto 12 cajones, yo veo que pues ahí el método es 1 metro cada uno. Digamos, de todas formas, para hacer compost y de una forma un poco en un lugar pequeño que uno tenga, se podría es combinar y pasar de un lado a otro, digamos, haciendo 2 cajoncitos. Sí, vuelvo y repito, como el personal acá es variado,
o bueno, el curso siempre tiene diferente personal, pues yo hago algo así un poquito más grande, pero usted puede, como les digo, lo importante es saber, usted no tiene que hacer los cajones como tal, es como por darle un orden, pero usted puede hacer un montoncito, ¿verdad? Lo deja una semana y lo pasa para el otro lado. Y haces otro montoncito más pequeño Ok, y lo dejas ahí la semana y después ese lo pasas para otro lado, lo volteas, después el otro lo pasas para otro lado y no tiene que ser de ese tamaño como tal. Pero lo que sí debe ser, la altura no debe ser mayor de 1 metro. ok. La altura no debe ser mayor de 1 metro. Entonces, si no tienes el material, puedes hacer montones pequeños. Lo importante es que cada semana los esté volteando, Ok, oxigenando. muchas gracias. O si no, haces otro tipo de abono que vamos a enseñar, que es con material en menor cantidad. Voy a darles varias opciones para que ustedes lo puedan tener. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente. Este otro es muy conocido. Es el abono fermentado tipo bokashi. Bokashi quiere decir fermentación. Este es el tipo de abono de pronto más rápido para hacer, que está uno apurado y no tengo abono y bueno, ¿y ahora cómo hago? Y bueno, no consigo abono para comprar. ¿Cómo hago? El más rápido, pues puede ser este, el bokashi. Aquí lo vamos a hacer en tamaño grande, pero también usted puede partir y ir dividiendo la cuarta parte, la octava parte, y ya haces tus cálculos. Bueno, lo divides entre 8, entre 4, tú miras la cantidad que vas a necesitar. Entonces, hay varias formas de hacer tipos de bokashi. Yo voy a enseñarle el más sencillo, el más, digamos, hay otros que tienen más elementos, más completo, pero digamos, este es como para comenzar uno, apenas estamos comenzando, para ir conociendo los procesos. 10 bultos de acerrín, 2 bultos de cal agrícola. Vuelvo y repito, tú puedes hacerlo con 5 bultos de acerrín, pero entonces serían 1 bulto de cal agrícola, 10 bultos de gallinaza, pero vamos a seguir la línea que tenemos aquí. 10 bultos de acerrín, 2 bultos de cal agrícola, 20 bultos de gallinaza sana o boñiga, 4 bultos de carbón vegetal. Esto es opcional. Si no tienes carbón vegetal, pues no hay problema. 2 galones de melaza o miel de purga. Eso sí es fundamental. Esa es la comida para los microorganismos. Un bulto de salvado de arroz o de trigo. Ahora, si viene con gallinaza y la gallinaza ya trae salvado de arroz, ya no tienes que aplicarles entonces el bulto de salvado de arroz o de trigo. Hago esa excepción. 2 libras de levadura de pan. Es opcional. Es como la gasolina que prende la candela. Es el inicio para la fermentación, la levadura de pan. Es opcional, al igual que el carbón vegetal. El carbón de vegetal le va a ayudar para que en el compostaje los olores no sean fuertes, captura y ayuda a la planta en temas cuando hay poca lluvia, para retener un poco más de humedad y así no esté lloviendo, se mantenga un poco húmedo a las raíces. Bueno, los 10 bultos de acerrín, este es el material que va a servirnos para chupar humedad si tiene mucha agua. 2 bultos de cal agrícola. La cal agrícola nos va a servir para aporte de calcio y también para el tema del pH. Los bultos de gallinaza o boñiga es lo que nos va a aportar la materia para hacer el abono rico en nitrógeno. También, bueno, los materiales ya varían de un estiércol al otro, pero generalmente nos aporta el nitrógeno. La melaza va a servir, nos va a aportar minerales. Muchos minerales tiene la melaza, esto se saca de la caña de azúcar,
pero también nos va a aportar los azúcares para la comida de los microorganismos que van a hacer la fermentación. El salvado de arroz o de trigo, la levadura de hacer pan, como les dije, es para iniciar la fermentación con fuerza. ¿Qué se hace? Se realiza una mezcla homogénea de los materiales. Todo se revuelve homogéneamente. Se va echando uno sobre el otro y se van revolviendo. Se le va adicionando agua y le aplicas la levadura de pan disuelta en el agua. Igualmente la melaza, puedes aplicarla aquí, disuelve la melaza y la levadura en el agua y el resto lo mezclas. Haces una mezcla homogénea, la mezclas varias veces. O sea, haces una pila con el material, la pasas para un lado, vuelve y la pasas para el otro, vuelve y la pasas para el otro y ahí queda homogéneamente revuelta. Después que está homogéneamente revuelta, le aplicas la levadura con la melaza en el agua y comienzas a mojarlo. Se realiza una prueba de puño. Ahora, el agua no solamente va a ser la que estás echándole aquí. Tienes que echarle agua con una manguera con agua y vas mojando. Este punto es vital. La humedad es vital. Ahí es donde nos equivocamos la primera vez. Por eso recomiendo hágalo en pequeña escala y vaya aprendiendo a cogerle la humedad. Cada abono que vas a preparar es un reto porque los materiales pueden variar en humedad. Entonces, si yo le echo la misma cantidad de agua, puede ser que ahora me queda muy mojado o puede ser que me quede muy seco al anterior. Uno con el tiempo es que va lográndole coger, pero es vital. Si no queda bien, si no queda en el punto de humedad, queda muy seco, el proceso dura muchísimo tiempo. Si queda muy mojado, entonces el problema es que se forma una putrefacción en vez de una fermentación. Los espacios que tienen oxígeno son reemplazados por agua y se producen ya fermentaciones no deseables. Entonces, ese punto es vital. ¿Cómo sé yo que me queda bien la humedad? Yo voy pasando el material de un lado para otro con la pala y le voy echando agua como estás viendo acá. Una persona va echando el agua y el otro va pasándole con la pala y le va echando. De vez en cuando vas echándole este producto alrededor de mojas. Entonces, de vez en cuando vas mojando con este agua, con levadura y con el pan. Tienes que ir haciendo una prueba de puño cuando mojas la primera vez. Al apretarlo, se asoman gotas de agua entre los dedos. La humedad es, bueno, tiene que mostrarse muy poquita, goticas de agua, medio que asome, medio que asome. Pero si ya bota chorros de agua como este, está muy húmedo. Tiene que estar, que gote unas pequeñas goticas. Es mejor equivocarse que quede seco a que quede muy mojado. Porque si quedó muy seco, pues uno le va echando un poquito de agua. Si queda muy mojado, si no tienes material seco, el problema se te agrava. Tienes que buscar, bueno, ocurre son putrefacciones. Entonces, si brota gran cantidad de agua, hay exceso de humedad y se hace necesario reducirla agregando material seco a la pila. Cuando no sale agua, el material está muy seco y debe humedecerse más. La pila debe dejarse en forma de cono el primer día. Esto tiene que estar bajo techo, ¿ya? Mantenerse cubierto, protegido del agua y del sol. El primer día de preparación se le hace la prueba de puño y ya sabes que solamente unas goticas apenas. Si está muy seco, hay que echarle agua. Entonces, el primer día haces la prueba de puño. Del segundo día al cuarto día, 2 volteos por día, mañana y noche y tarde. El primer día lo dejas ahí, el segundo día en la mañana lo volteas y en la tarde también lo vuelves y lo volteas. Voltear quiere decir pasar de un lugar a otro para que se airee. Este proceso también es aeróbico, necesita oxígeno. Y del quinto día hasta que esté listo, un volteo por día. ¿Cuándo sabemos nosotros que este abono ya está listo? Cuando la temperatura, eso aumenta la temperatura, bota, depende de la situación, bota gases, pero cuando tú lo toques y está frío, ya ha pasado el proceso de la fermentación y lo puedes utilizar. Tienes que voltearlo todos los días, una vez al día,
del quinto día en adelante. Del segundo al cuarto día, 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo dura? Eso depende del clima. En clima caliente es mucho más rápido, en clima frío se demora más. Entonces, eso ya es relativo a la temperatura del medio ambiente. Usos. Hortalizas de hojas, por ejemplo, el perejil, el apio, de 30 a 40 gramos por hoyo. Hortaliza de cabeza, por ejemplo, brócoli, coliflor, col de Bruselas, y de raíz, por ejemplo, zanahoria, remolacha, de 50 a 80 gramos por hoyo. Y 1 kilo por árbol. Bueno, esta es una dosis aproximada porque eso también depende de tu suelo. Si tienes un suelo muy fértil, pues no quiere decir que tienes que echarle precisamente esa cantidad porque de todas maneras no te vaya a dar. Estamos hablando de terrenos un poquito más estériles. Entonces, la aplicación de los abonos depende también de los requerimientos del suelo, perdón, de los requerimientos de la planta y de el contenido de nutrientes que tenga el suelo. Bueno, entonces, voy a dejar aquí y podríamos dejar por hoy el tema. ¿Hay alguna inquietud, pregunta de este segundo tipo de abono? Vuelvo y repito, hay varias formas de hacer bokashi con diferentes materiales. Este sería como el más elemental y sencillo. Una preguntita, el bokashi, o sea, lo que entiendo es, digamos, a diferencia del compost, el compost dura, digamos, en ese proceso de 12 semanas, ¿este es como en una semana? Bueno, Vuelvo y repito, eso depende del calor, depende de la temperatura. En clima caliente es más rápido, en clima frío es más lento. Yo estoy en clima medio y me demoro prácticamente como unos 15 días. 15 días en este, o sea, el del compost es más demorado, digamos. Sí, el del otro es más demorado. Sino que el otro tiene la Pero ventaja que usted semanalmente está sacando un cajón de abono. Semanalmente. Semanalmente está sacando un cajón de abono, semanalmente. ¿Y el bokashi, cuánto tiempo, digamos, cuánto tiempo, digamos, pues claro, eso depende de la cantidad de uso, pero hablándolo ese se fermenta o se daña más rápido si no se utiliza, o sea, digamos, esos abonos, el compost o el bokashi, ¿tienen un tiempo límite de uso, mejor dicho, o eso puede quedar No, ahí 2, 3 meses? puede quedar años ahí si usted quiere, porque inclusive el compost es como el vino. Entre más viejo, mejor. Se realizan mayores fermentaciones, se producen nuevos productos que enriquecen el abono. Entonces, el abono es como el vino, como dicen por ahí. Entre más viejo, más añejo, mejor. Claro que hay que Pero hay evitar que que se seguir moje, revolviendo. ¿no? No, después que ya esté O sea, hecho, no necesita revolver. No necesita ok, revolverlo después que ya esté hecho. Lo que sí tiene que ya. tenerlo es protegido del sol y protegido del agua, ¿no? Porque si le está cayendo agua, se le puede ir llevando nutrientes y tiene que tenerlo protegido. Muchas gracias. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta para nuestro hermano Nicolás? Creo que la información ha sido totalmente clara, ha sido muy específica también. Muchísimas gracias, hermano Nicolás, por tomar el tiempo. Realmente estamos agradecidos con Dios. Sabemos que es de gran bendición y todo lo que el Señor le ha venido aportando también en su experiencia para que nosotros, los que estamos aprendiendo, pues podamos tener un mejor producto, una mejor tierra, una mejor metodología
para que nuestros productos, ya sea en casa o en nuestros ministerios, pues realmente puedan ser de gran bendición tanto para uno como también para las demás personas que lo irán a consumir. Para el próximo domingo vamos a estar también a las 10 de la mañana, hermano Nicolás. Sí, hermano, a las 10. A las 10 de la mañana, muy puntual también. Recuerden, por favor, ya hay algunos que se han registrado, para que por favor podamos en el transcurso de la semana poder enviar información adicional para que puedan estar al tanto de las diferentes actividades y temáticas también que se irán a realizar a lo largo de este tiempo. No sé si hay alguna otra duda o alguna observación, comentario, agradecimiento, y también para que podamos orar, ¿les parece? Muchas gracias, Dios les bendiga. Agradezco de verdad porque el aprendizaje ha sido bastante especial. Son nuevas cosas y de verdad que muchas gracias, hermano, que el Señor les siga bendiciendo. Gracias al Señor. Ok, hermano Nicolás, ya en el interno estaríamos ahorita conversando para algún material adicional que usted quiera dar a las personas que estuvieron presentes, y también para que puedan ser de motivación para nuestros otros compañeros, amigos de misión de OSI. Bueno, hermano. Bien. Entonces vamos a orar. Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque realmente es una información muy importante y necesaria para este tiempo en el que estamos viviendo, pese a muchas situaciones a nivel social, a nivel alimenticio, y que el hermano Nicolás, Señor, a través de su ministerio Natural System, puede, Señor, impartirnos y motivarnos a que cada cosa que realicemos realmente lo hagamos bajo tu dirección, bajo tus parámetros, y que todo lo que Él nos ha podido impartir hoy realmente pueda hacer eco en nuestra vida, en nuestra salud y también, Señor, en nuestros hogares, en nuestros ministerios. Bendícenos y que podamos seguir avanzando en esta iniciativa, Señor, de que cada ministerio pueda estar fortalecido, primero en ti y segundo en las diferentes áreas en las que nos has permitido desarrollar. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Nicolás. Gracias a las personas que han estado aquí también presentes. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Bueno, bendiciones. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Gracias, buen día.